vamos a partir de nuestro sistema de potencia que tenemos acá. Vamos a hacer una simulación en condiciones, digamos, de máxima demanda. Ahí tenemos el sistema de potencia en máxima demanda. La red que yo he desarrollado, aquí está el caso de máxima demanda. Pues aquí vean ustedes, seguramente ustedes tienen también un caso de esto, ¿no? Un cortocircuito puede ocurrir en cualquier punto de este sistema. A ver, vamos a ver acá. Vamos a poner 300%. Aquí vean ustedes, tenemos 10 nodos, ¿no? En cualquier punto se puede producir un cortocircuito. Por ejemplo, en esta línea se puede producir un cortocircuito. Ustedes van a, con el desarrollo teórico, van a llegar a entender que si se desarrolla un cortocircuito en este punto, en un punto intermedio de la línea, esta línea tiene como 200 y tantos kilómetros, y cuando se desarrolla un cortocircuito, digamos acá, más fuerte, se desarrolla a 50 kilómetros del nodo 2. En ese momento se produce un brusco cambio de corriente. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que estos 91 megavatios que están yendo a una línea de 220 kilovoltios, si 400 amperios hacen 150 MVA, 90, ¿cuánto es más o menos? ¿Cuántos amperios? Debe ser por 200, ¿no? 210 por ahí. Entonces, estos 210 amperios que están yendo, bruscamente se van a convertir en 1000, 2000, 3000 amperios. Un cortocircuito acá, ¿no? Esa cantidad de corriente se va a producir en esta línea. Y como las otras líneas están conectadas también con él, va a haber un cambio de corrientes, ¿no? O sea, las corrientes van a multiplicarse varias veces y va a fluir hacia el cortocircuito una corriente, pero exageradamente alta. Por lo tanto, también los generadores van a sufrir esos cambios de corriente. Entonces, si a un generador se le permite tener una sobrecarga, pues digamos, por unos minutos nomás, ¿no? Digamos, 1 o 2% encima de su valor nominal, que le cambies la corriente 2 o 3 veces, eso es inadmisible, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede quemar el devanado del estator. Simplemente se quema si hay un segundo de cortocircuito. Por lo tanto, a los cortocircuitos no se les permite tener un tiempo de vida más allá de una décima de segundo. ¿Y cómo se logra, digamos, de que ese tiempo sea cortísimo? Lo primero, en todas las líneas, en todos los equipos, hay equipos que detectan esas corrientes. O sea, por ejemplo, ¿no? Esta es una subestación, una central, la central tiene los transformadores, ¿no? Y en las barras siempre hay transformadores de corriente. Por ejemplo, esta línea de transmisión, cuando llega acá, tiene un transformador de corriente que está midiendo la corriente que está llegando. Como la corriente está en 220 kilovoltios, el transformador de corriente que hace, digamos, está yendo 400 amperios, y esos 400 lo transforma a 5 o 6 amperios. Y esa corriente va en baja tensión. En el tablero donde se puede medir, tanto se transforma la tensión como la corriente, y se hacen las mediciones en esos, ¿no? O sea, esos transformadores de tensión y corriente son equipos especialmente hechos para medición, son de muy buena calidad porque debe tener precisión la transformación. No son transformadores de comunes y corrientes, ¿no? Un transformador de potencia. A ver, le voy a hacer una pregunta para ver si también están ustedes en los otros cursos. Esta curva, ¿qué curva es? ¿Qué curva es?
Diferentes. Ya, pero curva de qué? ¿Qué cosas se magnetizan? Dijo bien claro, curva de magnetización. Depende de cómo uno tiene esa curva. ¿Qué cosa va en el eje X y qué cosa va en el eje Y? B, Ya. ¿Qué cosa es B? densidad de. Densidad de campo magnético. Aquí va B. Y aquí va H, que es el vector de intensidad de campo magnético. Cuando se trata de un transformador de potencia, el transformador, ¿en qué punto trabaja con su máxima potencia? Por acá, por el polo, así, por acá. Esta H es proporcional a la corriente. Entonces la corriente nominal está por aquí. Si cambiamos de escala, la corriente está por aquí. Pero un transformador de medición debe tener esta precisión. No se le hace trabajar así, no se le hace trabajar por acá, en la parte más recta del. ¿Para qué? Para que tenga precisión en la calidad de la medición. Entonces, el transformador, el ingeniero que va a dedicar a profesiones, tiene que saber muy bien en qué rango funcionan los transformadores, ¿no? Y ver qué pasa cuando la corriente es muy baja. El ingeniero de la cosa tiene que saber, ¿no?, qué problemas tiene. Estos son los materiales magnéticos con los cuales se fabrican los equipos. Pero los transformadores de medición miden con bastante precisión y cuando detectan un cambio brusco, ¿no?, de la corriente, obviamente estos se van de acá, se van acá y tienen dispositivos, ¿no?, que inmediatamente le comunican al interruptor que está aquí, ¿no? O primero, ¿no?, el equipo, el software del relé detecta, ¿no?, primeramente hace cálculos de la tensión y la corriente, la tensión y la magnitud de la corriente, y desarrolla, hace una división, divide la tensión de la corriente y de acuerdo a eso calcula, se da cuenta de que la falla es en la línea, porque el equipo que está aquí también detecta esa alta corriente y tiene que decidir el equipo si la falla está en esta línea o en esta. Si está en esta línea, el equipo que está acá espera que ocurra algo. En cambio, el equipo que está acá inmediatamente manda una señal para que este interruptor abra. Se abre rápidamente, en una décima de segundo. Y además le da un mensaje al otro, le dice, oye, hay un cortocircuito, ¿no?, que está en nuestra línea. Este también abre. Y eso ocurre todo en una décima de segundo. Pero, ¿cómo hacen ese cálculo? Los ingenieros de protecciones tienen que hacer el cálculo de cortocircuito. Justamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a simular, y una cosa más. Si el cortocircuito se produce acá, va a tener una magnitud de valor corriente. Pero si se produce acá en el nodo, o digamos en esta línea, pero a 1 metro antes de llegar al nodo, la corriente que se produce es la máxima posible. Pueden hacer un cálculo en función, ¿no?, en qué caso la corriente es más alta. Si la corriente, cuando el cortocircuito es acá o es acá, van a ver que cuanto más próximo del nodo está el cortocircuito, más alta es la corriente, o bien de este nodo o del otro nodo. Entonces, cuando hacemos simulaciones del cortocircuito, siempre exageramos, es decir, siempre hacemos un cálculo lo más pesimista posible. Este programa te permite calcular los cortocircuitos que se producen en todas las barras, ¿no?, porque hay diferentes tipos de cortocircuitos. Vamos a ver ahora. Y este programa hace los cálculos. Vamos a ver tipos de cálculos de cortocircuitos. ¿Alguien habla de esto, señor? Vamos a ver tipos de cortocircuitos que hay, ¿no?
Estas son las fases de una línea de transmisión. Por lo general, lo que se hace en un cortocircuito es un rayo o a veces un arbolito también, ¿no? Haz ver que viene un rayo y el rayo es tan fuerte de que entra, digamos, el rayo al cable de guarda, ¿no? Va por los conductores, va por acá y comienza a pontonear así. Y hace una conexión con el conductor. Como esta torre está conectada a la tierra, está puesto sobre la tierra, y además, vamos a poner de que el lugar donde se construyó la torre era una zona donde hay piedras o hay arena. Si por algún motivo la conexión entre el acero de la torre y la tierra no es buena, entonces le hacen a propósito una buena conexión, hacen un poco de tierra, ¿verdad? Se hace un buen pozo de tierra y se conecta la torre a la tierra. ¿Para qué? Para que cuando hay un cortocircuito, el cortocircuito fastidie muy bien a los conductores, o sea, un buen cortocircuito. Contradictoriamente, uno podría pensar que es al revés, ¿no? Debería evitar este contacto del conductor izquierdo. Después, eso lo pensaban los ingenieros de hace 100 años, ¿no? Después, cuando comenzó a quemarse algunos generadores, motores, estudiaron, se dieron cuenta que era porque había mala conexión a la tierra. Entonces, decidieron conectar todo de la tierra. O sea, hay una buena conexión entre cuando hay un cortocircuito, el rayo es tan fuerte, ¿no? Que viene por acá, llega a los aisladores, los contorrea, es decir, logra vencer, ¿no?, la resistencia del aire y de la mugre que hay alrededor del aislador y hace contacto con el conductor. Entonces hay una conexión tierra con el conductor. La tensión del conductor prácticamente se vuelve cero, porque en ese preciso momento en que está en contacto la torre con el conductor, la tensión de la tierra es cero, más o menos. Y eso es bueno, ¿no? Pues llegó a la conclusión que era bueno. ¿Por qué? Porque cuando se produce esa conexión a tierra, los equipos lo detectan muy bien y mandan la orden de disparo. Desconectan los interruptores y así se logra proteger al sistema, ¿no? Es un cortocircuito monofásico. ¿Por qué? Porque una sola fase se fue a tierra. A veces ocurre de que hay un árbol por acá, ¿sí? Un arbolito, ¿sí? Crece el arbolito y el viento hizo, se formaron un contacto entre el conductor y el arbolito, otra conexión a la tierra, cortocircuito monofásico. Pero a veces hay rayos que son tan fuertes que agarran dos conductores. O sea, el rayo tiene tanta corriente de que viene por acá y agarró dos conductores. O bien, ¿no?, un ave, sobre todo se ocurre cuando se tratan de torres así de este tipo, o estructuras, ¿no?, de doble. Y digamos, tenemos así, sobre todo líneas de baja tensión, no ocurre eso. Acá hay un conductor, otro conductor y otro conductor, y acá se posa un ave, ¿no?, y estira las alas, y después estira la pata, porque 10.000 voltios es suficiente para matar cualquier ave, ¿no? Es una anécdota que ocurrió en Estados Unidos, de que ustedes saben que el área nacional de Estados Unidos, ¿cuál es el área nacional? Acá en el Perú es el Isla de los Roques, en Estados Unidos El águila de calva. el águila de calva, ¿no? Y es una época en que las águilas de calva estaban muriendo, así, de repente aparecía la población disminuyó. Y hubo un escándalo, el Congreso ordenó una investigación por qué están muriendo el ave nacional. Sobre todo en una zona, se percataron que estaban muriendo. Y era porque ellos, estas aves, se posaban en las estructuras, ¿no?, para esperar a sus presas. Y de vez en cuando estiraban las alas,
se electrocutaban, y esa era la razón principal por la cual estaban muriendo. Así que el Congreso dio una ley que hicieran algo los ingenieros para que las aves no se posaran o bien no pudieran electrocutarse, ¿no? Y de ahí nació una de las normas, cómo debería construirse estructuras para conductores en ciertas zonas, ¿no? Y bueno, algo de eso, bueno, acá en nuestro país no ocurre eso, ¿no? Porque no, por lo general no se ha visto, pero es un ejemplo de cortocircuito bifásico, es decir, se junta una fase con otra, pero no hay contacto con tierra. Entonces, el área solamente permite una condición entre dos fases. O también puede ser, digamos, un roedor. Un roedor entra en una subestación en un tablero de 10 bits, agarra dos fases, ¿no? Y hace un cortocircuito bifásico. Pero aquí, por ejemplo, esto es bifásico a tierra, porque el conductor A y B entran en contacto ambos y además están conectados con tierra, porque esto está conectado con tierra. Esto es una falla bifásica a tierra. Esto es una falla bifásica. Y cuando un solo conductor, ¿no? El arbolito se entra en contacto con el motor, solo ese conductor entra en contacto con tierra, es una falla monofásica. Esas tres fallas son las que ocurren más en la práctica. El 95% de las veces, esos tres tipos de fallas son los que ocurren. La monofásica es la que ocurre el 85% de las veces. El 10% se le reparte entre la bifásica y la bifásica tierra. Y después el resto son muchos tipos de fallas, ¿no? Bifásicas. Les voy a mostrar a ustedes una foto de un conductor de una falla real, ¿no? O sea, alguien obtuvo la suerte de tomar una fotografía real, ¿no? Vean ustedes, rayo cae a un conductor. El rayo ioniza el aire alrededor del electrón que se vuelve conductor. Como este material es metálico y además está conectado perfectamente con tierra, se volvió un camino para que el conductor entre en contacto con tierra. Se vuelve conductor, ¿no? Y la sociedad de alrededor contribuye a mejorar el camino del cortocircuito. Ahí por ejemplo tienen ustedes un rayo que es tan fuerte que hizo, vean ustedes, vean ustedes, este rayo cayó justo en el cable de guarda. El cable de guarda es el pararrayos de la línea de transmisión. Es el que debe capturar, ¿no? La distribución del rayo y debe conducirlo a tierra. Entonces, ¿por qué el rayo no condujo bien a la tierra? De repente el pozo de tierra de esta torre de repente, ¿no? Sufrió algún daño, tuvo corrosión. Lo cierto que ustedes ven acá es de que el rayo agarró las dos líneas, ¿no? En una línea hizo un contacto con tierra con la fase superior y con la fase media. Y ese rayo era tan fuerte que se dio capacidad para todavía contornear la otra fase. O sea, produjo una falla monofásica en la línea izquierda y una falla bifásica tierra en la línea derecha. Esta es una foto pero muy excepcional, rara vez se ve esto. Ese tipo de fallas son los que se simulan en el programa. Vamos a simular, por ejemplo, aquí un cortocircuito en
esta línea, en la línea de 1A. Vamos a poner que el cortocircuito se produce justo cerca a la barra 2. No en la barra 2, pero sí muy cerca a la barra 2. Digamos a 10 metros de la barra 2 en el conductor de la línea. Entonces, para simular un cortocircuito simplemente hay que ir acá, ¿no? Y decirle qué tipo de cortocircuito quiero simular. Acá donde dice Power Type, ¿no? Hay trifásico, bifásico, hay también monofásico, single fase, o sea, una fase a tierra, dos fases a tierra, la bifásica a tierra, ¿no? Y la de tres fases. Entonces, ustedes ven acá tenemos dos fases short circuit, dice eso es una falla bifásica. Y dos fases a tierra, dos fases por es la bifásica a tierra. O sea, aquí tenemos las fallas más recurrentes, ¿no? Monofásica, bifásica y bifásica a tierra. Estas son las que ocurren con mayor digamos, frecuencia en un sistema de potencia. Ahora aquí tenemos la norma que vamos a utilizar para calcular el cortocircuito. Está la norma BDE 0102, que es una norma alemana. Está la norma IEC 60909. Hay la versión de 2001. También hay la versión de 1990. Nosotros creamos la versión de 2001. Nosotros. También está la norma ANSI, ¿no? La norma BDE, la norma IEC, la norma ANSI. La norma ANSI es muy utilizada en Estados Unidos. Es una norma muy conservadora, es decir, sobrecalcula los cortocircuitos. Bien, nos interesa la IEC 60909. Cuando ustedes quieran utilizar la norma completa, la IEC 61363, tienen que ver las normas para que estén enterados en qué se diferencian. Utilizamos entonces la norma IEC. Vamos a simular primero una falla monofásica a tierra, que es la falla más común. Simple falso to wrong. Aquí tenemos algunas opciones, ¿no? Pero no vamos a detenernos, ¿no? Aquí vamos a simular una falla franca, es decir, cuando no hay nada de por medio. Nos hubieran puesto el conductor a tierra a propósito, les han hecho una conexión para que vean cómo de fuertes son las corrientes. Ejecutar, ya está, ¿no? Y hay que escoger, ¿no? ¿Dónde se hace la falla? How location, o sea, dónde se utiliza, dónde se localiza. El usuario va a ver en dónde ubica la falla, ¿no? Acá después dice en todas las barras. A nosotros nos interesa calcular en todas las barras, porque cuando hace el cálculo de una sola barra, está asumiendo que el cortocircuito ocurrió solamente en esa barra. En cambio, cuando se escoge, ¿no?, todas las barras, all busbars, entonces está asumiendo ha ocurrido un cortocircuito en cada una de las barras, ¿no?, uno a la vez, y está presentando de forma resumida el resultado del cálculo. Por ejemplo, aquí, cuando ocurre un cortocircuito en la barra 1, entonces acá presenta, vean ustedes, la corriente de la fase A. La corriente de la fase A es 233.425 kiloamperios, o sea, 233.000 amperios. Es una corriente pero fabulosa, ¿no? Ya, la fase B, cero, ¿por qué? Porque la fase B de un cortocircuito monofásico no toca tierra. Siempre se asume que la falla ocurre en la fase A. O sea, cuando alguien dice, hemos calculado un cortocircuito, ya deben estar enterados de que se asume que la fase A es la que va a tierra. Por lo tanto, la fase B y la C, la corriente es cero. Bien, esto
Esto es lo que ocurre con la corriente cuando ocurre la falla en la barra 1. Cuando ocurre la falla en la barra 2, aquí está la solución. Si ocurriera una falla con los baches en la barra 2, la corriente sería 9.150 amperes, o sea, 9.159 kiloamperes. La fase B dice 0. Aquí ha calculado, como este tiene 10 barras, ha calculado 10 cortocircuitos monofásicos. Y ha presentado la solución en la barra de interés, ¿no? En cambio, cuando se hace el cálculo de un cortocircuito en una sola barra, el programa te dice cuánto vienen las corrientes que tienen por cada una de las ramas. Y eso, bueno, puede ser de interés, curiosidad, pero no interesa. Lo que siempre es, se evalúa es el mayor valor de cortocircuito, y eso ocurre en el mismo nodo de falla. ¿Por qué se hace este cálculo? Porque así uno averigua dónde está la falla más grande, ¿no? Permite comparar, ¿no? Por ejemplo, aquí 233 kiloamperios. En cambio acá 84.000 amperios. Y aquí, cuando ocurre la falla en el nodo 1, todos los valores que están cerca del nodo 1, en este caso los 200.527, eso es lo que el generador 1 aporta como corriente de falla. Vean, estos 233 es los 200.5 más los 32.9, ¿no?, que salen por el cortocircuito. Y vean ustedes, acá el generador en la fase A aporta 200 kiloamperios, pero en la fase B aporta 16.9 y en la fase C 15.96. Aquí este transformador aporta 32.9, ¿no?, y 16.977. Eso es, en realidad, van ustedes a darse cuenta de que esta corriente viene por acá y después los 16.97 se van por acá por el transformador al resto del sistema. Eso es lo que tienen que interpretar ustedes, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa en el curso solamente saber cómo se calcula, pero aquí hay algo que debemos siempre tomar en cuenta. La información que se suministra al sistema tiene que ser la adecuada. Vean, aquí este sistema de potencia que está conectado con el sistema, no lo hemos representado adecuadamente. Vean ustedes que aquí tenemos 233 kiloamperios, pero eso es quizás porque la información acá está mal, ¿no? Este sistema de potencia nos falta presentar adecuadamente para el cálculo del cortocircuito. Para el cálculo del cortocircuito nos falta aquí dos valores. Vean, aquí tenemos su potencia de cortocircuito, que es 7000 MVA, ¿no? Y nos falta acá el valor de Z2 sobre Z1. Vamos a ver cómo se calcula este Z2 sobre Z1. Aquí en la guía de Power Factory, en la guía de Power Factory vamos a ver ustedes que tenemos cómo representar un sistema de potencia. Vamos a ir dibujar una red externa. Aquí está, una red externa. Cuando se dibuja una red externa, es decir, un sistema de potencia distinto, ¿no?, al que está dibujando, hay que representar sus potencias de cortocircuito, monofásico, bifásico, perdón, la red de secuencia normal, que se llama red de secuencia positiva. Después, cuando hay cortocircuitos, aparece, en el modelo matemático aparece una red distinta, no, una red similar, pero con valores de impedancias ligeramente distintas, que se llama red de secuencia negativa.
Eso es porque las corrientes que fluyen por un sistema de potencia no son balanceadas. Al no ser balanceadas, ¿no?, el modelo matemático establece, ¿no?, de que debe haber una red en la cual hay otro tipo de corrientes y las impedancias de esa red son ligeramente distintas de la red normal, que se llama red de secuencia positiva. Entonces, para representar la red de secuencia positiva, o perdón, negativa, ¿no?, hay que saber cuál es la potencia de cortocircuito negativo. Eso ustedes van a ver el curso de potencia, van a ver cómo se calcula, ¿no? Entonces, ¿cómo se representa esta red? Simplemente hay que representar el valor de su impedancia de secuencia en esta guía que yo les voy a enviar está la forma como se calcula la impedancia que hay que poner. Aquí, por ejemplo, en este sistema de potencia, los datos que se tienen que poner en el sistema son la potencia del cortocircuito trifásico, es la que hemos puesto, ya tenemos ese dato. En este caso son 7000, ¿no?, para la red que hemos usado. Para la red de secuencia negativa, ¿no?, el dato que tenemos dice es 6500. 6000. 6500 sería. Entonces, en esta red va a tener 6500 MDA de potencia de cortocircuito. Potencia de cortocircuito bifásico. Después, este mismo sistema de potencia tiene 7500 MDA de potencia de cortocircuito monofásico. Esos son datos que los ingenieros calculan, y ustedes van a aprender a calcular en el curso de potencia, en el curso de teoría. Lo que nos interesa a nosotros es saber qué hacemos con estos valores para representar adecuadamente al sistema. Entonces, al programa hay que suministrarle este parámetro, Z2 sobre Z1. Dicho sea de paso, esta es la impedancia de secuencia negativa dividido entre la impedancia de secuencia cero, perdón, de secuencia positiva. O sea, hay que dividir la impedancia de secuencia negativa entre la impedancia de secuencia positiva. Como las potencias de cortocircuito se calculan de la manera que nos expresa en esta guía. La impedancia de secuencia positiva es 1 sobre la potencia del cortocircuito trifásico, que es el dato. Aquí, por ejemplo, hemos asumido, en este cálculo, de este pequeño sistema, que la potencia del cortocircuito trifásico es 1000. La potencia del cortocircuito trifásico es 800. Y la potencia del cortocircuito monofásico es 1200. Con estos valores, ¿qué hacemos? Calculamos la impedancia de secuencia positiva, que es la inversa de la potencia del cortocircuito trifásico. Aquí es por unidad. Entonces, 1000 MVA es 10 veces 100. Se divide 1 sobre 100. La impedancia de secuencia negativa es raíz de 3 entre potencia de cortocircuito trifásico menos la impedancia de secuencia positiva. Ya tenemos el valor calculado, nos va a salir 0.11651. La impedancia de secuencia 0, que es 3 veces, o 3 entre potencia de cortocircuito monofásico menos Z1 y menos Z2, cada vez es el menos. Entonces, dividimos 3 entre 12, que es 1200, ¿no?, por unidad. Menos 0.1 menos 0.2 nos sale 0.034. Con estos tres valores, 0.1, 0.11 y 0.039, calculamos la división Z2 sobre Z1, Z0 entre Z1, nos salen estos valores. Eso es lo que se pone en este programa. Y vamos a poner entonces los valores.
Z1 es 1.1651, vamos a poner. Y Z0 entre Z1, Z0 entre Z1 que se aproxima, o X0 entre X1 que se aproxima a Z0 entre Z1, nos sale 0.3349. Con este dato ya tenemos muy bien representado al gran sistema de potencia que está conectado a nuestra red. Ahora sí, tenemos toda la información. También debemos poner las líneas de transmisión. Las líneas de transmisión también se deben poner sus impedancios de frecuencia cero. Aquí, vean ustedes, en los datos de las líneas, ¿qué tenemos? En los datos de las líneas tenemos la impedancia de secuencia positiva. Acá tenemos, vean, tenemos, dice parámetros, 1, 2, la secuencia, en una línea de transmisión, la secuencia positiva y negativa son iguales. Eso también lo van a ver en el curso de teoría. Pero no tenemos los datos de la secuencia cero. En la caja de diálogo para introducir los datos de la línea de transmisión tenemos su resistencia, su reactancia. Esto es secuencia positiva, eso es la red normal. Y esta secuencia cero aparece solamente cuando hay cortocircuitos. Entonces hay que ponerle acá, poner los valores. Si no, no va a calcular bien las corrientes, ¿no? Esos valores, de acuerdo a la información que se les ha proporcionado, vamos a ver. Fíjense en la estos son los datos del flujo de potencia. Ahora, los datos de la red secuencia para el cortocircuito, ¿no? Se tiene acá una información adicional, ¿no? Las líneas de transmisión tienen impedancia de secuencia cero iguales al triple de la impedancia de secuencia positiva. En la práctica, esta impedancia varía entre el doble y el triple, más o menos. Eso es, depende de cada línea, ¿no? Cómo lo han construido, en qué tipo de tierra está construida la línea, y si le han puesto cables de guarda, uno, dos cables de guarda, y si es una estructura de madera, que también le han puesto los pararrayos. Entonces, esos valores son, se calculan para cada línea. Es decir, el ingeniero de líneas tiene que calcular la impedancia de secuencia cero, es importante. En una línea de transmisión, secuencia normal, la secuencia inversa o la secuencia negativa son iguales, las dos parámetros son iguales. Pero la secuencia cero, sí, de una línea de transmisión es distinta. Es decir, a la línea de transmisión no le importa si la corriente viene primero a A, luego B y luego C. O bien primero a A, después C y después D. Eso no cambia los flujos concatenados, por lo tanto las impedancias son iguales. Pero cuando hay un cortocircuito a tierra, ¿no? Si la tierra por otra la línea es buena, fluye más corriente. Y si la línea tiene dos clases de vuelta, fluye mucho mejor, ¿no? Pero si la tierra es rocosa, arena, entonces la tierra ofrece resistencia al paso de la corriente y por lo tanto su impedancia es distinta, obviamente, ¿no? Entonces, luego construir, digamos, una línea de transmisión sobre terrenos de chacra, que son excelentes conductores de la corriente, que en terrenos pedregosos o en arena, donde la arena
digamos, no permite que pase mucha corriente. Entonces, en esos casos, la red de secuencia cero, que es la que representa las corrientes que van por tierra, tiene un valor distinto. Entonces, esas impedancias acá están en el dato. Dice, las impedancias de secuencia cero son iguales al triple de la impedancia de secuencia positiva. Le ponemos simplemente el triple. Ustedes van a poner el triple para representar el efecto de la línea de transmisión. No vamos a distinguir qué tipo de línea, simplemente modal, para que ustedes aprendan a manejar el programa. Eso es por la impedancia. Y la capacitancia va a ser el 65%. Entonces vamos con este dato, vamos al programa, ¿no? Y acá la resistencia es .484. ¿Cuánto será su reactancia? O perdón, su resistencia de secuencia cero. Va a ser 0.0484 por 3. 412. A ver. Entonces, 14 no. Punto 1452, eso va a ser. Punto 1452, ese era el ejemplo, ¿no? Eso es la resistencia, y la reactancia va a ser 1.452. Pues la línea de transmisión, ¿no?, va a tener esa característica. Ahora nos falta la capacitancia, ¿no? La capacitancia va a ser el 65%. Multiplicamos este .08 por 65%, puede ver. Aquí va a ser 0,057,19. Y ahí está ya la capacitancia de la línea de transmisión. Cuando hacemos este cálculo, cuando hay una sola línea, ya hemos cambiado de toda la línea. Entonces acá ya se cambió solito, ¿no? Cuando cambiamos una línea, el tipo de línea, ya todos se han cambiado. Entonces, ya están representadas adecuadamente la línea de transmisión y el gran sistema de potencia. Los transformadores ya los representamos adecuadamente, ¿no?, cuando le pusimos los datos. Ahora sí podemos hacer el cálculo. Hacemos el cálculo de la falla monofásica. La regla IEC 60909 del año 2001. Pues vean ustedes, ¿no? Hace poco vi yo aquí .6, ¿no? .6 kiloamperios. O sea, 600 amperios, ahora está en 528. O sea, una falla en el nodo 2 ha causado ese tipo de corriente. Aquí, entonces, cuando ocurre una falla en el nodo 2, una falla monofásica, ¿cómo se interpreta, no? La falla se produce en el nodo 2, o sea, 8.975 miliamperios, o sea, 8.975 amperios van a tierra por la fase A. Por la fase B van 0, obviamente. La fase C también. De esos 8.975, ¿de dónde salen?
De transformador viene 7062 en la fase A, y 661 en la fase B y 632 en la fase C. Y acá viene 860 en la fase A, 289 en la fase B y 273 en la fase C. Por esta línea, por esta otra. Y sumamos todas, vamos a ver, 7000 más 800 más 528 más 528 son los 8975. Y este 661, ¿no? Va a ser estos 289 más 186 más 186. Pero este va a ser positivo, está entrando al nodo. Y esto va a ser, está saliendo del nodo. ¿Qué tiene que hacer ustedes un cálculo para ver para que haya el equilibrio? Para que esto salga a cero, esto debe entrar y estos dos deben salir, o viceversa. Entonces aquí, en este diagrama se están representando simplificadamente 10 cortocircuitos. Cuando se produce un cortocircuito de nodo 2, estos datos que están alrededor de 2, o sea, estos nada más, esos son los aportantes al cortocircuito. Y van a ver que esto no tiene nada que ver con este otro. Este otro es, este valor refleja el cortocircuito que pone la barra 3. Vamos a... Cuando ocurre un cortocircuito en la monofásica, en la barra 3, vean, 5840 amperes van a tierra. Fase A, fase B 0, fase C 0. Estos 5840, ¿de dónde vienen? Los 1300 vienen de acá, 365 de acá, otra vez 665 más 1900 o 1197. Sumando estos tres van a dar los 5840. Y en la fase C tiene que ser 0, que significa de que esto, hay que ver, ¿no? Esto está entrando y esto me imagino que están saliendo, o al revés. 500, 700, 900, más los restos nos va a dar 1056. Pues así se da una suerte de equilibrio, ¿no? Entre los... El cortocircuito de la barra 3 incluye estos valores nada más. Los otros están vinculados a los cortocircuitos de los otros nodos. Así es como este programa expresa su resultado, y hay que entenderlo. Entonces, ustedes lo que van a hacer ahora es calcular, poner primero los datos de las líneas, los datos del sistema de potencia, cada uno según su código, y hacer los cortocircuitos, como están aquí. Vean, ¿no? El mismo PSE de la primera práctica considera lo siguiente. Las conexiones de los transformadores se muestran en la figura. Aquí están las conexiones. Es decir, que ustedes estas conexiones. Porque ya estas conexiones se han tomado en cuenta en la primera práctica. Que no tienen mucho que por aquí pueden ustedes revisar. Lo que sí tienen que considerar son las potencias de cortocircuito del sistema. Cada uno va a ser un valor ligeramente distinto. Cada uno tiene que hacer un cálculo propio. Luego, las líneas de transmisión tienen que ponerle el valor de la impedancia de secuencia negativa, perdón, 0, y la capacitancia de secuencia 0. Y van a asignar entonces ustedes una falla bifásica, una falla monofásica, una falla bifásica y una falla bifásica abierta. Pero el programa hace el cálculo de todos los nodos, no tienen prácticamente dificultad, el programa hace todo. Este es el tema de la práctica, segunda, de la segunda práctica, que es el cálculo de cortocircuito. Solo que este diagrama no es el que corresponde a ustedes. Yo los voy a enviar hoy día, ¿no? Este diagrama que corresponde, y si hay alguna variación voy a enviar también.
Y lo que está en las siguientes páginas es la guía cómo calcular las impedancias de secuencia negativa y cero del cada sistema de potencia. ¿Y cómo se pone? ¿Cómo se ponen los datos? Aquí está, ¿no? Es relativamente sencillo. Lo importante es entender qué cosas representan estos valores que se ponen al programa. Vamos a hacer la simulación a ver de la red ya tengo una falla monobásica. Ahora hay que tomar nota, ¿no? ¿Cuánto es cuánto es el valor de la corriente corto? Tiene 233.000 amperios, ¿no? En la barra 1. Es la corriente más alta. Después vamos a hacer el cortocircuito bifásico, simplemente bifásico, ¿no? Con la misma norma IEC 60909 del año 2001. Ejecutamos y vean ustedes, ¿no? Cuando hacemos el cálculo de la falla bifásica, por la fase A no va a nada porque cuando se representa falla bifásica, la norma, la costumbre es de que las fases B y C se juntan. La fase A no se toca. Las fases B y C se juntan y no van a tierra. Y cuando se representa la falla bifásica a tierra, las fases B y C se juntan y van a tierra los dos. Esa es la costumbre. Entonces nunca van a encontrar un cálculo que diga, no, la falla en tal programa, la fase C es la que se va a tierra en la falla monofásica. No. Siempre en el cálculo de la falla monofásica se asume que la fase A es la que va a tierra. Y en la falla bifásica o bifásica a tierra, las fases B y C son las que se juntan. Y en la trifásica, obviamente, las tres fases. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no? Aquí la falla en la barra 1, la fase A tiene que ser porque esa no tiene ninguna conexión con nadie. En cambio, las fases B y C se juntan los dos. Y vamos a ver acá. Vamos a suponer que un buitre agarró dos fases, ¿no? La corriente que está debajo es de la fase A, la fase B, la fase C, no, esta es la fase A, la fase B y la fase C. Se juntan las fases B y C. La corriente que va por la fase A es esta, ¿no? Y la corriente que va por la fase B es esta, que va a tierra, o sea, así. Si ese es el sentido de la corriente. En ambos va a ser el mismo valor. Y acá en el programa se pone el valor, no se pone la dirección. Porque en el cálculo del cortocircuito no interesa un pepino en qué sentido va, lo que interesa es el tamaño. Porque lo que va a quemar al generador no es la dirección, sino el tamaño de la corriente. Por eso el programa ya no se preocupa, ¿no? Porque dice, ¿para qué voy a calcular el sentido? A nadie le interesa el sentido. Lo que interesa es el tamaño de la corriente. Estos 177 de repente está yendo de la fase B a tierra o al revés. No, de la fase B a C o bien de la C a D. Los dos tienen que ser iguales. Van a ver ustedes que en todas las fallas los dos corrientes son igualitos. Sería absurdo que no fueran iguales. En cambio, los aportantes, estos 6.305, ¿de dónde salen? Sale de estos 4.500 que vienen por la fase B del transformador y 4.428 que vienen por la fase C. Y vean ustedes, aquí hay .21 amperios, 21 amperios, ¿no? Que vienen del transformador. Acá hay 12
y acá hay 4, bueno, 12 más 8, 20, ¿no? Bueno, el error de cálculo, 1 amperio. Coordina, ¿no? Fase A, fase A, fase A, fase A. Este 21 es igual a estos 20 que vienen acá. De repente el 21 amperio viene así, por lo tanto está saliendo del nodo 2 hacia afuera para la fase A. En la fase A, en los aportantes sí puede haber valores en las fases A, ¿no? Pero en el punto de falla, la fase A no aporta ninguna corriente a la falla. Y eso va a poner en todos los nodos. Ahora vamos a ver la falla bifásica tierra. Hacemos la simulación, vamos otra vez al rayito. Vamos a buscar two-phase topología. Two-phase son acá, dos fases a tierra. Calculamos y veamos acá, fácil. Las fases B y C no son iguales, ¿no? Esa pequeña diferencia es para que ustedes vean que resulta, ¿no?, del cálculo. Podría ser que en otras redes no sean iguales, pero acá son casi iguales. Por ejemplo, en la barra 1, ¿no? 222 kiloamperios van por la fase B y 224 por la fase C. Obviamente la fase A no viene, no hay nada. Y estos 222, de esos 222, 188 viene del generador, 28 del transformador, ¿no? Del generador, transformador, y así se equilibra. Y vean, el generador, los 19.236 de la fase A se pasan directa para el transformador, ¿no? Acá se transforma y se vuelve 0.85 kiloamperios. Seguramente en este sentido. Entonces, en estas fallas y fases a tierra hay una diferencia, no muy marcada, pero sí es una diferencia entre las fases D y C. Y los dos aportan. Veamos ahora una falla trifásica. Vamos otra vez al rayito y vemos ahí trifásica. Three-phase short circuit. Como ustedes ven, acá hay que notar, ¿no? ¿Qué dice acá? Acá ya nos expresa las fases A, B y C. Ustedes pueden configurarse. Aquí esa es la configuración por default de este programa. La primera es la potencia de cortocircuito, o sea, la corriente de falla multiplicada por la tensión nominal, ¿no? Esa es la potencia de cortocircuito. Y esta es la corriente de cortocircuito, o sea, la segunda es la corriente que nos interesa, 204 kiloamperios. Y la tercera es la corriente IP, que es la corriente a tierra, que también nos interesa. Entonces, dicho sea el paso, pues ustedes pueden configurar esto de la mejor manera, según el interés que tengan en el estudio. Pueden hacer acá una configuración, qué cosa quieren que el programa les reporte. Pero por momento, ustedes utilicen la configuración estándar, que es la más usada. Ya cuando sean ustedes unos hábiles, ¿no?, en el uso del programa, van a poner los parámetros que mejor convengan. Pero ahora hay que utilizar el estándar. Claro. Bien, no sé si tienen preguntas. Les voy a enviar simplemente acá voy a cambiar esta parte de la dosis del ciclo pasado y se requiere
veo todas las largas, así que me imagino que, no sé si hay alguno de ustedes que tiene problemas con el uso del programa.